Hola, bienvenidos a Anya TV Cine. Hoy te contaremos Transformers, el despertar de las bestias. La película empieza con Apelin contando sobre un dios muy poderoso y oscuro que se alimentaba de planetas enteros. No creían que fuera cierto hasta que vieron al Unicron con sus propios ojos. No solo venía por su planeta sino que también por la llave Transworld, y envió a su sirviente más poderoso de nombre Skarx. Los Maximal pelean con los Terrorcons para proteger la llave. En eso el líder de los Maximal le dice a Optimus Primal que es su momento de dirigir a los Maximal. Apelin se sacrifica para que los otros Maximal escapen con la llave. Unicron le dice a Skarx que encuentren la llave y cuando lo tengan que lo usen para que lo lleven a él. Ahora nos vamos al 1994, en Brooklyn, Nueva York. Ahí conocemos a Noah Díaz, un exmilitar y experto en electrónica. Tiene una entrevista de trabajo pero antes va llevando a su hermano al hospital. Ahora nos vamos con Elena, es una pasante de un museo a quien le dicen que verifique si son verdaderas unas obras de arte lo cual son falsos. En eso encuentra una estatua de halcón, ella anota los símbolos de la estatua. De vuelta con Noah y su hermano, no lo pueden atender si no paga la deuda que tiene. Al salir va a la entrevista lo cual le dicen que se ha cancelado. En eso ve al señor Bishop y le dice por él trabajo y le responde que no sabe trabajar en equipo y que no quiere a alguien así. Noah va donde su amigo Rick, quien le propone robar un Porsche para venderlo. Mientras tanto en el museo, Elena le muestra su investigación sobre el halcón a Gillian pero a ella no le importa y se va. Ahora nos vamos con Noah, quien entra a robar el Porsche pero está lleno de gente y tiene que ir esquivando al guardia hasta que llega al Porsche. Logra abrir la puerta del auto con ayuda de Rick y entra. En eso Elena rompe la estatua de halcón quien termina descubriendo la otra mitad de la llave Transworld. La llave libera un pulso de energía que es detectado por Optimus Prime, quien hace un llamado a los Autobots. Arcee le dice que ve la señal pero no sabe de qué se trata y Optimus Prime le dice que es el camino a casa. En eso Noah intenta prender el auto y Mirage recibe el llamado de Optimus Prime y se enciende. Un guardia lo descubre e inicia la persecución. La policía persigue a Mirage. Si este se multiplica para lograr escapar, al final llega al punto de encuentro con los Autobots. Noah intenta golpear a Mirage con un tubo y él le muestra su arma. En eso llegan los demás Autobots. Optimus se molesta por Noah pero Mirage le dice que él ya estaba adentro cuando escuchó el llamado de Optimus. Arcee dice que la llave Transworld está en el museo pero no pueden ingresar. Noah que intentaba escapar se cae y lo ven a lo que Mirage dice que Noah sí puede entrar, pero Optimus no quiere involucrar humanos. Mirage le ofrece dinero a Noah para que acepte y logra convencerlo. Noah y Mirage logran entrar al museo, pero el pulso de energía liberado por la llave también fue detectado por Skarx. Los Terrorcons llegan a la ciudad y van a buscar la llave. Elena intenta salir del museo pero se encuentra con Noah, tienen una conversación, hay una explosión. En eso llegan los Terrorcons y también llegan los Autobots y tienen una pelea. Elena y Noah intentan escapar mientras los persiguen. La pelea continúa. En eso Noah suelta la llave y los Terrorcons lo agarran. Skarx vence a Optimus y cuando va a acabar con él, Bumblebee va a ayudarlo y es atacado por Skarx y muere. Llega la Maximal Airazor a ayudar a Optimus y Skarx se va con la llave. Airazor les dice que tienen que irse y Elena reconoce unos símbolos. Airazor también les dice que escaparon de su planeta y se refugiaron en la Tierra escapando de Unicron. Skarx le dice a Unicron que tiene la llave pero este le dice que solo es la mitad de la llave y que lo encuentre o se arrepentirá. En eso Airazor les dice que dividieron la llave en dos y que no sabe en dónde está la otra mitad y que hasta donde sabe es la última de su especie, a lo que Elena les dice que está en Perú y lo sabe por los símbolos en la piedra. Noah dice que también quiere ir a encontrar la llave y le dicen a Elena si los puede guiar y ella acepta. Noah va a su casa a despedirse de su hermano. En eso Mirage hace ruido y su hermano descubre que es un robot. Noah le dice que tienen una misión para salvar al mundo. Su hermano le dice a Mirage que cuide a Noah. Ahora nos vamos a Perú. Aterrizan en Machu Picchu y Wellhack llega a recibirlos. Les muestra una iglesia en donde podría estar la llave. Pero no pueden entrar porque hay mucha gente por el Inti Raymi, a lo que Noah y Elena se infiltran.
Mientras tanto los Terrorcons también están en Machu Picchu, buscando la llave. Elena encuentra unas insignias como de Airazor pero están al revés y los giran, en eso se abre un hoyo y bajan. Encuentran un templo, en donde hay una caja lo cual lo abren y está vacía, pero encuentran nuevos símbolos y Elena lo anota, en eso los ataca un Terrorcons y corren, después Noah lo destruye. Los Autobots van en ayuda de Elena y Noah. Airazor les dice que van hacia la selva bajo tierra. Mientras tanto en la carretera Optimus se transforma para luchar con Skarx y recuperar la otra mitad de la llave. La pelea de los Autobots y los Terrorcons se extiende por la carretera, en eso llega Airazor y destruye el puente, Skarx lanza un objeto a Airazor y lo infecta. Mientras tanto Elena y Noah salen de la cueva y llega Optimus Primal, los demás Maximal y los Autobots. Cuando van a pelear llega Airazor para evitarlo. Airazor le dice a Optimus Primal que Skarx está en la Tierra y tiene la otra mitad de la llave. Primal les dice que movió la llave por seguridad y los lleva donde Amaru, líder de una tribu indígena que protege la llave junto con los Maximal. Al día siguiente Elena se despierta y ve a Airazor poseída por Skarx. Primal le da la llave a Noah para que lo protejan, en eso lo ataca un Terrorcons. Noah quiere destruir la llave y Optimus lo convence de que no lo haga. Elena agarra la llave y Airazor poseída se la lleva. Primal va atrás persiguiéndola y se encuentra con Skarx y Airazor con quien pelea. Airazor le pide a Primal que respete su juramento y la mate. Mientras tanto Skarx une las llaves, Noah reúne a todos y Primal dice que solo se puede desactivar la llave Transwarp con unos códigos pero que estos fueron divididos en las llaves. Elena les muestra los códigos que anotó y Primal les dice que el puente tiene túneles muy pequeño para los Maximal pero no para Noah y Elena. Ellos pueden entrar a la antena central y usar los códigos para apagarlo, retirar la llave Transwarp y cerrar el portal antes que Unicron entre a la atmósfera. Para distraer a los Terrorcons, los Autobots y los Maximal lucharán juntos, empieza la pelea, mientras tanto Elena y Noah entran por un túnel, Skarx atrapa a Noah, Mirage, que lo defiende pero es derrotado. Mientras tanto se va viendo la presencia de Unicron por varias partes del mundo, Noah tiene una conversación con su hermano Mirage, y abre los ojos y se transforma en un traje para Noah. Noah junto a Optimus pelean con Skarx. Mientras tanto la llave libera un pulso de energía que activa un depósito de Energon con el cual revive a Bumblebee, quien se une a la batalla, destruyendo Terrorcons. Elena intenta cerrar el portal mientras los Autobots y Maximal la cubren. La pelea continúa por varios minutos y Elena logra poner el código pero Skarx lo destruye y Optimus les dicen que se vayan que él destruirá la llave. Optimus destruye la llave y sale volando con la explosión, está siendo succionado pero es ayudado por Noah quien no puede solo y se une Primal, así logran escapar. Noah va a su casa y se encuentra con su madre y su hermano, después va por una entrevista de trabajo y ve en la noticia sobre Elena y sus descubrimientos. Noah en la entrevista le dicen que por salvar al mundo cubrirán los gastos médicos de su hermano. También descubre que lo están invitando a unirse a la organización secreta del gobierno. A mitad de los créditos, vemos a Noah reparando a Mirage, que Rick le dice que es basura y que no enciende, en eso Mirage, que se transforma. Así acaba la película. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comenta para más contenido.